estaremos validando diferentes temas, dentro de los cuales podemos mencionar la temperatura y el calor. Sé que te preguntarás, ¿en qué se relaciona la temperatura y el calor con la realización de un estudio de video en casa enfocado al virus del COVID-19? Te comento, los factores climatológicos como la temperatura y el calor son determinantes para la propagación del virus COVID-19, según un estudio liderado por el investigador Fernando Antonio López Hernández desde la Universidad Politécnica de Cartagena. El mismo estuvo acompañado de diferentes investigadores desde Canadá y Brasil. Esta investigación fue publicada en la revista Geographic Analysis. Partiendo de esto, surgen ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿la temperatura de nuestro país es favorable o no para la propagación del virus COVID-19? Me pregunto, ¿sabes exactamente qué es el virus del COVID-19 o coronavirus? A continuación, tendremos la presentación de un video referente a este tema. Acompáñame a verlo. Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre coronavirus y quizás sabrás que es un virus. De pronto, ese resfriado que tuviste hace un año pudo ser causado por él. Pero más curioso aún es que a pesar de que este virus es la segunda causa más frecuente de resfriado famoso, hasta las acciones de la bolsa se caen. En los últimos días se han propagado cientos de noticias que hablan de un nuevo... La salud. Ministerio de Educación. Este lunes, 3 de la tarde, por primera vez, la educación une a todo un país. Un acontecimiento histórico de toda la televisión unida. A la clase que ya es hora. Un pirómetro funciona como el ojo de un herrero, solo que es capaz de medir un rango mayor de longitudes de onda y con un poco más de precisión. A continuación vamos a comentar un par de curiosidades sobre los límites de la temperatura. Empecemos por el límite inferior, el llamado cero absoluto. Físicamente es sencillo de entender. Como vimos al principio, la temperatura es la medida de la velocidad de las partículas de un sistema. El cero absoluto se alcanza cuando las partículas se quedan completamente inmóviles. Lo cierto es que alcanzar esta temperatura es teóricamente imposible, y de hecho a temperaturas cercanas se producen fenómenos extraños como la superfluidez o el condensado de Bose-Einstein, que es un estado de la materia que solo se puede describir mediante el uso de la física cuántica. Por otra parte, el límite superior de temperatura se conoce como temperatura de Planck. Se supone que esa es la temperatura que tendría el universo justo tras el Big Bang, y su valor es el que aparece en pantalla. Algo más caliente que eso simplemente no se puede analizar con la física moderna. Por último, vamos a comentar las escalas más frecuentes que se usan para medir temperaturas. Empecemos por la más usada a nivel doméstico, la llamada escala de Celsius. Inicialmente esta escala se definía a partir de los puntos de fusión y ebullición del agua destilada a una atmósfera de presión, siendo el punto de fusión los 0 grados Celsius y el de ebullición los 100. Actualmente se define la escala a partir del punto triple del agua, que es el estado de presión y temperatura en el que coexisten en equilibrio el hielo, el agua líquida y el vapor. Pero no os preocupéis porque la nueva definición se ha hecho de forma que la anterior siga siendo válida. La escala de Kelvin se define de manera similar a la anterior, pero de forma que el cero se sitúa en el cero absoluto. Además, el Kelvin es la unidad oficial de temperatura del Sistema Internacional de Unidades. Pero ojo, la unidad de temperatura se denomina Kelvin y no grado Kelvin. Además, se escribe con minúscula, siempre claro que no esté al principio de una frase o queramos referirnos a famosos científicos. El símbolo, sin embargo, es una K mayúscula. No se puede escribir en minúscula para evitar la confusión con el prefijo kilo, que significa 1000, y tampoco se debe usar el circulito de grado. Por último, tenemos la escala Fahrenheit. El origen de esta escala no está muy claro. Algunas teorías afirman que se estableció a partir de una serie de mezclas de sales con hielo y agua.
Otras dicen que Fahrenheit marcó como cero la temperatura de un frío día de invierno y tomó la temperatura del cuerpo humano con un poco de fiebre como aproximadamente 100 grados. Y en cualquier caso, actualmente también se utilizan los puntos de fusión y ebullición del agua para definirlo. A la escala cuyo grado equivale a 1 grado Fahrenheit, pero en la que el cero se sitúa en el cero absoluto, se le llama escala Rankine, aunque lo cierto es que no tiene demasiadas aplicaciones. A modo de resumen, aquí os dejo una comparativa de las temperaturas de ebullición y fusión del agua y la del cero absoluto en las 4 escalas que hemos mencionado. Después de ver el video sobre la temperatura, podemos añadir que esta se considera como la medida promedio de la energía cinética que existe en un cuerpo, tanto en sus átomos como en sus moléculas. Pero me imagino que tienen muchas ansias de continuar trabajando y saber de una vez por todas qué es el calor. El calor suele definirse como la energía que se intercambia entre un cuerpo y el entorno donde se encuentra, ya que presentan distintas temperaturas. Para profundizar sobre el tema del calor, de igual manera tenemos un video. Acompáñame por favor a verlo. ¿Y ahora qué es el calor? El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos de diferente temperatura. La energía térmica está relacionada con el movimiento de átomos y moléculas. Curiosamente, hay más calor en un iceberg cuya temperatura es poco menor de 0 grados centígrados que en una taza de agua hirviendo. Si bien la temperatura del agua en la taza es más alta, el número de moléculas en el iceberg, que se mueven aunque lentamente y por ende tienen una energía, es mucho mayor que el número de moléculas del agua de la taza. Por ello, la energía térmica del iceberg es mayor que la de la taza de agua. Transferencia de calor. El calor se transmite en forma espontánea entre dos cuerpos de diferentes temperaturas. Si se coloca en la mano una piedra caliente, digamos a 40 grados centígrados, habrá una transferencia de energía térmica o calor de la piedra a la mano, la cual se calentará. Pero si se pone en la mano un hielo, esta cederá energía térmica o calor al hielo, que está más frío, y la mano se enfriará. En los ejemplos anteriores, la piedra se enfría y la mano se calienta, y el hielo se derrite y la mano se enfría, pues el cuerpo más caliente le transfiere energía térmica al más frío, siempre en ese sentido. También se transmite calor cuando alguien se acerca a una fogata. El calor del fuego se transmite al aire y de este al cuerpo, que se calienta. Si por otro lado, durante un día helado se sale al exterior sin abrigo adecuado, el calor del cuerpo se transfiere al aire que lo rodea y se siente inmediatamente frío. Como se observa, al transmitirse energía térmica, el cuerpo que cede energía se enfría y el que la recibe se calienta. En otras palabras, el calor siempre viaja de algo caliente a algo frío, nunca al revés. Cuando dos cuerpos con diferente temperatura entran en contacto térmico y hay una transferencia de calor entre ellos, al paso del tiempo ambos alcanzan la misma temperatura y ya no fluye calor entre ellos. En ese momento se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. ¿Cómo ocurre la transferencia de calor? Existen 3 formas en las que ocurre el desplazamiento o transferencia de calor entre diferentes sustancias u objetos: conducción, convección y radiación. Después de ver el video sobre el calor, me imagino que te gustaría seguir profundizando sobre este tema. Y es por eso que te invito a ver nuestro siguiente video sobre la transferencia del calor. De igual manera, pues te recuerdo tener a mano tu cuaderno y tomar los apuntes necesarios, los cuales te servirán de herramienta para la realización de nuestro nuevo proyecto, un estudio de video en casa. Veamos. La transferencia de calor ocurre por 3 mecanismos principales: conducción, convección y radiación. La conducción es una forma de transmisión de calor que se da en sólidos, en los cuales la energía térmica, en forma de energía cinética, se propaga por vibración de partícula en partícula. Las moléculas que vibran le transfieren energía a otras con menor energía y vibración. Por ejemplo, si se acerca una cuchara metálica a la flama de una estufa, en breve tiempo toda ella se calentará, tanto que no será posible sostenerla. Actividad. Vamos a necesitar agua caliente, un vaso de vidrio y una cuchara metálica. Coloca la cuchara metálica dentro del vaso de vidrio. Con precaución, vierte el agua caliente dentro del vaso. Con cuidado toca la cuchara. Notarás que está caliente. El metal de la cuchara conduce muy bien el calor, por lo que al recibir el líquido absorbe una parte importante del calor y lo conduce por toda su extensión. Esto impide que la temperatura en la pared interna del vaso suba tanto, reduciendo así las tensiones internas en el vidrio, por lo que el vaso no se estrella.
Transferencia de calor por convección. Aquí, el gran movimiento de un fluido causa corrientes y remolinos que promueven la mezcla y distribución de la energía térmica. Por ejemplo, cuando sobre la flama de una estufa calentamos agua en un recipiente metálico, esta empieza a calentarse desde la zona más próxima a la llama. En ese momento el agua se dilata, se vuelve menos densa y asciende a la parte superior, dejando su lugar al agua fría. De esta manera se forma una corriente en circulación en donde las masas calientes suben y las frías bajan, estableciéndose lo que se llama corriente de convección. En este caso, la transferencia de calor se produce por convección. Actividad. Vamos a necesitar una vela, un encendedor o cerillo. Enciende con cuidado la vela. Acerca lentamente tu mano y ubica los dedos a los lados de la flama por unos segundos. Luego, acerca la mano a la vela por arriba. Seguramente te percataste que el calor que sentiste en los dedos colocados a un lado de la flama fue mucho menor que el sentido cuando la mano estaba arriba de esta. El calor en el primer caso es soportable, mientras que en el segundo se debe retirar la mano rápidamente. La corriente de convección creada por la transferencia de calor provoca que el aire caliente ascienda, por ello resulta difícil mantener la mano arriba de la flama. La transferencia de calor por radiación es en la que un cuerpo caliente emite energía que puede actuar sobre otro sistema a través de ondas electromagnéticas. El Sol y las demás estrellas emiten ondas electromagnéticas de diferente longitud de onda y frecuencia. Las que llegan a la superficie terrestre corresponden al infrarrojo, la luz visible y los rayos ultravioleta. Con la vista solo podemos percibir la luz, sin embargo también nos llega radiación infrarroja, que es el calor que sentimos, y cierta cantidad de luz ultravioleta, que es la responsable del bronceado de la piel. El filamento de un foco, la flama de una vela y las llamas de una hoguera emiten luz visible, por eso los utilizamos para ver, pero también emiten radiación infrarroja que nos calienta, aunque no la veamos. Si alguien aproxima las manos a una fogata, en un rato se calentarán por una transferencia de calor por radiación. Los calefactores eléctricos que usan una resistencia para calentar el ambiente transfieren calor por radiación. Actividad. Vamos a necesitar una vela, un encendedor o cerillos. Enciende con cuidado la vela, acerca tus manos y ubica las palmas a los lados de la flama. Después de mantener algunos segundos las manos cerca de la flama, sentimos las manos calientes ya que ésta irradia calor en forma de radiación infrarroja, que no es posible verla, únicamente la podemos percibir. Después de ver el video cómo se transfiere el calor, me pregunto, ¿recuerdas los 3 elementos principales para realizar la transferencia del calor? Estos son la convección, la conducción y la radiación. Mis queridos estudiantes, la clase de Ciencias de la Naturaleza en el día de hoy ha llegado a su final. Sin embargo, es bueno recordar los temas que hemos trabajado. Hemos visto la temperatura, el calor y cómo se transfiere el calor. Además de esto, realizamos un repaso sobre lo que es el virus COVID-19 o coronavirus. Por favor, recordar que para afianzar los conocimientos obtenidos en el día de hoy, deben realizar las actividades de su cuadernillo. Como siempre, es un inmenso placer para mí estar con ustedes compartiendo otro día de clases. Recuerden, por favor, mantener el distanciamiento social, utilizar sus mascarillas y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo y por favor tampoco olvidar un abrazo desde la distancia. Cuídense, hasta la próxima.